La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio. Hoy de nuevo aquí con el poder del espíritu. El poder del espíritu es acepción. La verdad que acogida por muchos de vosotros que nos apoyáis, que nos comentáis, que ya sabéis que habla del tema de la parte espiritual del ser humano. Yo sé que en los distintos comentarios hay personas pues que le atraen más y otras personas le atraen más y no, pero es una parte como decimos de la humanidad, del misterio de lo humano. Como siempre con nosotros, nuestros amigos Miquel Izarralde y Lola Aparicio. Muy buenas a los dos y bienvenidos de nuevo. Hola, buenas noches. Hola. Encantado de estar. Hola Lola, ¿qué tal? Hola Miquel, encantada de estar. Ya mismo nos vemos, ¿eh? Sí, dices por el foro ACE de Marbella, ¿no? Por el foro ACE de Marbella, sí. No está mal hacerle un poco de publicidad al foro ACE. Eso, arte, ciencia, cultura y espiritualidad se unen en un evento que la verdad es muy, muy interesante. Sí. Cuesta como 25 euros y yo creo por que... día, por día o todo en total, que es algo simbólico, la verdad. Eso es, sí. Y ahí estaré 31 de marzo y 1 y 2 de abril, o sea que una maravilla el poder verte otra vez y poder saludar a Lola, a Miguel y bueno, si los oyentes se quieren acercar, pues que nos digan, ¿no? Que son seguidores, yo les saludaré encantadísimo y estamos ahí. Allí estaremos. Pues ahí estaremos si Dios quiere. La verdad que evidentemente Foro ACE es muy interesante, yo creo que para los oyentes de la Rueda del Misterio. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nos lo ha propuesto Lola, que es señales de nuestros seres queridos, que envían o que pueden enviar para comunicarse con nosotros. A raíz de un artículo que nos ha enviado, a mí me gustaría que Lola ahora lo desarrollase más ampliamente, que a partir de ahí, porque me ha parecido, yo siempre digo, puede ser más escéptico. Si es negacionista es mejor que coge y cambie de programa, evidentemente, porque evidentemente se quedaría posiblemente, no sé si en la Edad Media o en la Edad de Piedra, posiblemente en la Edad de Piedra. Pero si uno pues tiene la mente abierta, puede ser escéptico, yo encantado que lo sea y pero que deje esa puerta abierta y que en un momento determinado pues simplemente pregunte a sus familiares, pregunte a sus amigos o a ellos mismos si alguna vez le ha pasado pues cosas como la que nos va a contar Lola. Lola, adelante cuando quieras. Pues propuse este tema primero porque la gente en la consulta me hace comentarios, me comenta experiencias. Yo también he tenido algunas y, en fin, algo así como cuando fallece algún ser querido, ¿pueden comunicarse los difuntos con nosotros? Si es así, ¿cómo lo hacen? Claro, ¿existen reglas o leyes en el otro lado que le impidan hacerlo? Porque claro, también está nuestro libre albedrío. ¿Pueden interferir en nuestras vidas o solo si le damos permiso o si le pedimos? O en momentos determinados de nuestra vida, a lo mejor justo después del fallecimiento, los días posteriores, esos días que uno está o más triste o más bloqueado, vienen, es que muchas personas me lo comentan, ¿no? Estás diciendo cosas muy interesantes, ¿eh? Me hago reflexiones. Antes Miguel Ángel decía que quien sea negacionista que se vaya a otro canal, ¿no? Pero yo creo que el ser humano, personal y globalmente, como especie, crecemos cuando nos hacemos preguntas, no cuando nos damos respuestas. Claro, además es súper sano, evidentemente, una crítica constructiva. Efectivamente, por eso he comentado, Lola, el escéptico no es el negacionista incluso viendo un edificio de hormigón armado, si niega el existirlo, tú sabes que existe el síndrome de Cotard, que la persona se niega a sí misma. A fin de cuentas, es un negacionismo llevado al extremo. Es muy interesante. Una vez tuve una charla con Raymond Moody
y él decía, ¿no?, que la palabra escéptica en realidad no significa alguien que no cree en nada, sino que escéptico significa precisamente desde el punto de vista de la filosofía griega antigua, personas que hacen una hipótesis y que buscan una respuesta a esa hipótesis y que hacen una investigación pues coherente y bien construida para poder demostrar o negar esa hipótesis. O sea que también ahí podríamos entrar en un debate. A mí me apasiona este tema. Ya, Lola, tengo ya unas ganas de charlar. Pues sí, quisiera que terminaras, por favor, tu disertación. Bueno, cuando he tenido noticias de personas fallecidas que se han puesto en contacto con los que están todavía encarnados en este plano, pues muchas veces ha sido pues para decirles que están bien, para aliviar el sufrimiento. Hay pacientes que me cuentan, y esto es común, me dicen, no sé cómo, cuando estoy peor o cuando me siento más triste, de repente siento como que algo me toca, como una presencia y me tranquilizo mucho. De estar en un estado de desasosiego, me voy como tranquilizando, me voy poniendo mejor. Dice, yo misma me asombro de en estos primeros días o las primeras semanas, no estoy tan mal como yo creía. Porque hay momentos en donde me vengo abajo, pero de repente siento... Eso es muy común, por ejemplo, es muy común, Primeramente, cuando alguien muere, o sea, primero tiene su transición y su proceso, ¿no? Que puede ser, lo normal sería entre 3 y 7 días, pero puede ser hasta 21 días. Y yo lo que veo en mi práctica que muchas veces ese tiempo que tardan después es casi también coincidente con un tiempo de preparación anterior a la muerte. O sea, que hay un proceso pre y post, y que el alma sabe, aunque la persona no sabe de forma consciente, ¿no?, que va a morir. Entonces, ya cuando hacen la transición, lo primero que quieren manifestar es que ellos se encuentran bien, que ellos están bien, que no han muerto. Dicen, ¿por qué me llaman a mí muertos? El otro día contaba lo mismo Pablo Amorós, ¿no?, que en su investigación con psicofonías. A mí me pasa también en consultas que dicen, ¿por qué me llaman a mí muerto si yo no estoy muerto, ¿no? Entonces ellos, perdona, Miguel. Digo que Pedro Amorós, por ¿Qué he dicho yo? Pablo Amorós, por no rebautizarlo. Pedro, no pasa Pedro, nada. Ay, que es un encanto, él y su mujer además. Pedro son Amorós, son encantadores. Que ha hecho una investigación magistral con las psicofonías, y eso desde un punto de vista científico estético, ¿no? Y cuando trascienden, lo primero que quieren hacernos ver es, no están muertos, siguen viviendo, que están bien, se encuentran bien y que siguen en comunicación con nosotros. Y ahí hay dos cosas que pasan, o dos partes, ¿no? Primero, en el proceso de transición, a veces no se pueden, no se pueden comunicar. Quizá podemos sentirles, podemos sentir su olor, podemos sentir su vibración, pero no puede establecer una comunicación porque ellos están también en su proceso. Pero lo primero que van a hacer, que lo describimos como cuando decimos que alguien va de viaje y llega al hotel, ¿no?, y quiere hacer saber a su familiar, oye, ya estoy en el hotel, todo bien, la habitación muy grande, muy pequeña. Pues es lo mismo. Y al principio, que es más coincidente, cuando más los echamos de menos, más los necesitamos, más nos acordamos de ellos, los vamos a sentir más. Y hay a veces personas que me preguntan, ¿por qué no lo siento? ¿Por qué desaparece, no? Pues es verdad, hay como un proceso de 2 años, 2 años y medio, y después un poco como que se va diluyendo, pero no significa que no estén, significa que estoy mejor del duelo, significa que ya los echo de menos, pero no como antes, y ellos siguen ahí. Yo lo describo como un león que está ahí vigilante, ¿no? Entonces, cuando los necesite, o en un momento de más tristeza, o de más pena, de más dolor, van a hacer ese tipo de señales, me van a tocar la cara, me van a acariciar el pelo, me van a encender la radio, me van a decir mi nombre. Es muy habitual también esas señales de los ruidos de campanas o ruidos de sonidos, ¿no?, que podamos interpretar, y sobre todo temas que se relacionen directamente con ellos, ¿no? Su olor, su voz, incluso su cara en la cara de las personas. Los espíritus
utilizan la energía psíquica y la energía física de los vivos para poderse materializar y poder reflejarse y reflejar una imagen que ya no tienen. Entonces, cuanto más gente hay, por ejemplo, os daréis en las conferencias que damos, cuando hacemos demostraciones, os daréis cuenta que normalmente cuanto más gente hay, más impactantes son los mensajes, ¿no? Porque el espíritu puede venir con más fuerza, porque digamos que se apoya en la energía de los vivos para proyectar una imagen y un cuerpo que ya no tiene. Y también pasa en los tumultos, cuando vamos por una ciudad o una calle muy concurrida, el espíritu, que va a durar una milésima de segundo, va a aparecernos como su cara en la cara de la gente. Y yo voy a pensar, estoy loco, me lo estoy imaginando, pero eso son manifestaciones del espíritu, ¿no? ¿Qué colonia utilizaban? ¿Qué hábitos tenían? Si miraban mucho el reloj, quizá te mande señales con el reloj. Si ellos eran muy maniáticos con cómo y dónde guardaban los zapatos, quizá te mueva los zapatos del lugar. Si eran muy específicos con cómo cerraban la puerta y que siempre tenías que tenerla con el pestillo echado, pues quizá te abren la puerta. O sea, voy a tener señales sutiles como un aire o una pequeña voz, un susurro, una luz que se enciende, y luego eso va a ir acrecentando y me van a ir mandando señales que se relacionan directamente con ellos. Yo le diría a las personas que nos están siguiendo que no les tengan miedo, que los espíritus lo hacen no para asustarnos, que normalmente lo que ocurre es que me asusto y casi como que corro y me escapo, ¿no? Y la gente dice, ¡ay, qué miedo! Pero el espíritu lo que está intentando es consolarte y decirte, estoy bien, no sufras mamá, hijo, hermana, hermano, ¿no? Estoy bien, estoy contigo, estoy siguiendo mi camino, pero estoy siguiendo también aquí contigo. Vivimos en un universo multiestelar, iba a decir. Multidimensional, sí, pero también multiconsciencia, ¿no? Mi conciencia, que esa es otra teoría, mi conciencia está aquí, pero también hay una teoría que dice, que yo no lo sé a ciencia cierta, que puede estar en el año 1600, en el año 3100, en el año 2, ¿no? Que puedo estar teniendo la existencia en diferentes realidades a la vez, y eso lo vemos. Desde el punto de vista de que, según la ciencia, el tiempo no existe y que todo está sucediendo a la vez de forma instantánea, pues eso es difícil de entender por nuestra concepción del tiempo. Claro, que vemos el tiempo como algo lineal, pero no es lineal. Pero no es lineal. De hecho, si nos paramos a pensar, nosotros siempre vivimos en un presente. Claro. Siempre. O sea, yo vivo ahora mismo y pienso lo que hice ayer, pero lo que hice ayer lo estaba viviendo como estoy viviendo el ahora. Yo nunca he vivido en el pasado, muy interesante. Nunca he vivido en el futuro. Esto es como siempre he vivido en un presente continuo, ¿no? Pero podemos decir que estás, claro, pero podemos también decir desde ese punto de vista que estás viviendo a la vez en el pasado y en el futuro. Por eso podemos interactuar, por eso podemos co-crear nuestra realidad, por eso podemos cambiar ciertas cosas y hacerlas, ¿no? Que se manifiesten en nuestra vida. Fíjate, claro, el otro día hice una consulta a un matrimonio que son un cielo, los vi en Madrid, pero ellos son del sur de España y tienen un hijo, me parece que sí, un hijo en el cielo. Me inspiró mucha ternura, entre otras cosas, porque me recordó mucho a mis padres, ¿no? Y en la consulta, pues su hijo se manifestó, dio muchos datos muy concretos que yo no tengo manera de saber y algunos datos que ellos desconocían, pero que luego pudieron corroborar, ¿no? Con la mujer de él y con la hija de él y tal. Y la madre estaba muy contenta y muy satisfecha, y el padre también, pero el padre tenía como ciertos miedos, yo creo, porque habían ido a miles de videntes, a miles de santeros, de sanadores, y bueno, no siempre todos buenos. Y me dijo que yo le inspiraba mucha confianza, que yo le inspiraba mucha paz, mucha tranquilidad, que se veía que era una persona honesta, pero si aún podía haber una posibilidad de que todo esto fuera mentira, ¿no? De que yo me estuviera inventando todo y que le estuviera un poco como dorando la píldora y diciéndole lo que él quería escuchar,
que a veces me lo dicen en personas así escépticas, como has dicho tú, negacionistas, que dicen eso, ¿no? Que las consultas o los mensajes son un poco acomodativas. Yo lo primero que le dije al hombre, mire, yo no le conozco a usted de nada, es la primera vez que le veo, yo no conozco nada de nada a su hijo, ¿cómo puedo yo decirle y darle los datos tan concretos que hemos dado? Y además, perdón que tengo la garganta, y además también dar datos que usted no sabe, que su mujer no sabe, porque si yo estuviera leyendo la mente, yo le diría solamente aquello que puedo yo captar de su mente. Pero el hecho de que podamos dar datos a través del espíritu que la persona desconoce, pero que otros familiares sí conocen, no estando presentes allá esos familiares, y datos sobre el futuro que aún no han ocurrido, pero que de alguna manera los espíritus lo desvelan, eso nos da la satisfacción y la aseveración de que es el espíritu el que se está comunicando, no yo, ¿no? Y creo que os conté el caso de esa persona que su padre vivía en Brasil, ¿no? Me parece, ¿os lo conté o no? Creo que sí, pero no me acuerdo si fue aquí o si fue en YouTube. No recuerdo. Pues es una persona que me lo ha dado permiso para contarlo, por eso lo puedo contar. Ella ha escrito además un testimonio que está disponible en mi web y lo ha querido hacer ella. Y bueno, pues era una persona muy escéptica, y resulta que todo surgió a través de su cuñado, del marido de su hermana. Son 2 hermanas y el padre las abandonó cuando tenían como 7 y 5 años y se fue a Brasil y nunca más supieron de él, ¿no? Entonces, pues resulta que el cuñado vino a consulta y el padre se manifestó y yo lo veía como que acababa de entrar en la luz, como que llevaba muerto como 5 o 6 días como máximo, ¿no? Y se presentaba y daba una serie de información que era muy específica y muy concreta. Y entre ellas, pues que había venido a buscar a su hija y otra serie de datos sobre la herencia y sobre la relación de él para con sus hijas. Resulta que estas hijas ya no viven en San Sebastián, ahora viven en otra provincia. Entonces, la hija siempre tuvo la duda de, estoy contenta con las consultas de Miquel, pero no me estará diciendo lo que yo quiero escuchar solamente. Entonces, ella vio una oportunidad para realmente verificar si la mediunidad era cierta. Si su padre, que ella no tenía contacto, 25 o 30 años, había dado esa información y esos datos y se podía verificar que era cierto, pues ya también para ella significaba que todos los mensajes anteriores eran ciertos, que su madre estaba bien, que su abuela estaba bien, que los otros familiares que realmente le preocupaban estaban bien. Entonces, no sabiendo portugués, no teniendo ni idea del idioma, teniendo una dirección antiquísima de su padre, empezó a investigar, llamando al uno, al otro, y por fin consiguió hablar con una persona conocida de su padre y le dijeron que iban a ir a verificar si el padre estaba en casa. Al rato le llamaron y le dijeron, bueno, pues me han dicho que se ha ido a dar un paseo y una vuelta y tal, y que ya no, pues que luego te llamará o te llamaremos o una cosa así. Entonces la hija pensó, Miquel o estos espíritus me han patinado, ¿no? Y como a la hora o 2 horas le llamó el portero del edificio en portuñol, ahí, hablando un poco en español y un poco portugués, y le dijo que su padre, imagínate que era un sábado o un domingo, entonces su padre había fallecido de infarto ese mismo lunes. Y era el jueves cuando el chico había venido aquí a consultas, que el padre acababa de hacer la transición. Bueno, el lunes, el cuñado viene aquí el jueves, el padre se presenta y da una serie de datos concretos, la mujer se pone a investigar para realmente poder verificar que era cierto, porque eso le iba a dar una seguridad. También los mensajes recibidos de su madre eran ciertos, y se comprobó que toda la información era cierta, ¿no? Que el padre, antes de morir, como un año antes, había venido a San Sebastián, los había estado buscando, pero como no están en internet ni Facebook ni nada y viven en otra provincia, pues no se pudo hacer, ¿no? Pero, y eso quiero yo llegar, la paz que esta chica obtuvo al comprobar que esa información, esa comunicación era real, decía ella, es que no tiene precio, ¿no? Pero Miquel, sí. ¿tú crees que no hace falta ser medium para sentir la presencia de esos seres fallecidos, ¿no? Es como una radio, todos podemos escuchar la radio, aunque algunas personas podemos descifrar incluso qué notas están tocando en la radio y de quién es la
la canción y de qué año y quién la registró. Pero Bueno, todos aquí tenemos yo, esa capacidad y podemos claro, aquí yo sentirlo de mil maneras. he recogido Sí, algunas técnicas más comunes, y que de sí, algunas tengo yo experiencia, lo que me han pasado, y otras que me han sí. contado. O sea, que una de las técnicas más comunes con la que se ponen en contacto con nosotros suele ser a través del sueño. Ah, sí, Porque parece que en esos momentos de inconsciencia o que estamos en una fase inconsciente, tenemos como la censura más, en fin, mm, bajada. Tenemos la guardia bajada, vamos a decirlo así, ¿no? sí, Y que ahí es más frecuente o es más fácil que el espíritu pueda comunicarse con... De hecho, ese tipo de sueños suelen ser unos sueños distintos a los que se sueñan normalmente, sí, que ¿no? lo hablamos la semana anterior en el Que lo programa de los hablamos sueños. exactamente, y pueden dar mensajes o bien de que están bien, o bien de advertencia. En el libro de Mado Martínez cuenta Sí, ella un caso de dos hermanas que soñaron a la vez, tuvieron el mismo sueño con su mm, padre recién fallecido, y se le presentó el padre en una playa, vestido de una determinada manera, y se le sentó y le habló, a cada una le dijo cosas distintas, pero lo de la playa y cómo iba la vestido, imagen era la etcétera, misma. la imagen era la misma, y eran consejos, o advertencias que le daba para cada una, para su vida, ¿no? Ciertas advertencias, que Sí. parece que también esto no solamente que yo estoy bien, sino te advierto de esta Mm. cosa o de la otra, de más allá. Sí, claro, la gente Y cree que la mediunidad es solamente para contactar con los espíritus, pero ellos nos ven como si viéramos una hormiguita desde arriba. Ellos saben qué pasos vamos a dar y qué opciones vamos a tener en nuestro camino y nos pueden asegurar, asesorar, guiar, proteger sí, y, sí, o y incluso contarnos el futuro. advertir Sí, de algún peligro también. sí, Otra sí. técnica es, como tú bien has dicho, sentir la presencia, ¿no? Esto me lo cuentan mucho en la consulta. Mm. Tú sientes la presencia de alguien. Es como cuando vas por la calle y sientes que alguien te está mirando. No sé cómo Sí, lo sientes, sí, pero lo sientes. Y sí, cuando nadie sí, te está mirando, es verdad, lo sientes en la nuca, ¿no? Dice, ¿cómo puedo sentir yo sí. la energía vibratoria o qué Sí, tipo de energía de unos ojos, de una sí, mirada, Lola, ¿no? porque precisamente en el artículo este que tú refieres, Uh-huh. hablan de eso, de Eso es. señales, de olores, de voces, de actividad eléctrica, incluso en la espalda, de ese Hombre, es cosquilleo. que lo del Sí, teléfono, Ojo, sí. sí. hay Y el casos, y teléfono, Pedro Amorós precisamente yo lo escuchaba también, ya digo, en una de sus psicofonías recogidas, también de mensaje, incluso en llamadas de del teléfono. móvil. Sí. Yo tengo un caso recogido de una persona, de incluso después de fallecido, de un mensaje SMS desde un móvil que teóricamente metido en un cajón de hacía de más de un mes, y pues, totalmente descargado, y que vamos, cuando fueron a buscarlo, pues le costó Dios y ayuda de ese mensaje. Bueno, la verdad es una historia que algún día contaremos en el programa. Y la verdad es que son esos señales tan claras como aparece aquí en el artículo, o son señales que uno tiene que interpretar, Miquel. Hombre, muchas veces las señales son simplemente para decirnos que nos están acompañando, que están bien, que ya han llegado, sobre todo cuando ha habido un sufrimiento, ¿no? Cuando han muerto de una manera muy dolorosa, muy traumática o a raíz de una larga enfermedad, lo primero que van a decirnos es que están bien. Entonces esas señales, muchas veces el mensaje es que no hay mensaje, simplemente que están a nuestro lado, que nos están cuidando, que se están haciendo ver al lado nuestro y que nos están haciendo ver que están ahí. Sí que es verdad que esas son las señales más simples, más sencillas, y lo sabes, al momento lo sabes. Quiere decirme que está bien, o me está transmitiendo su amor, o me está indicando qué tal, ¿no? Lo sabes perfectamente. Otras veces vamos a recibir símbolos o señales que van evolucionando, ¿no? Primero se enciende una luz, después esa luz empieza a parpadear, después se encienden dos luces parpadeando, como que hay una evolución increciendo
de esas señales, entonces eso ya me está advirtiendo de algo y me está queriendo decir algo. Lo más importante es eso, no entrar en pánico, honrar el esfuerzo que ese espíritu está haciendo para representarse y para hacerse ver. Y vamos a preguntarle, vamos a entablar una conversación. No tenemos, como decía antes Lola, no tenemos que ser mediums para saber lo que nos están diciendo. Vamos a decirle, siento o veo este mensaje que me estás dando, pero me gustaría interpretarlo de forma más clara. Dame la información de manera que yo lo pueda entender claramente. Por ejemplo, vamos a pedirles que vengan en meditación, vamos a pedirles que vengan en un sueño, que me den, no que me den señales, sino que me pongan delante de mí una respuesta. Y hay una cosa que yo hago mucho, juego mucho, como Amélie, ¿no? No sé si habéis visto la película. Y digo, si está en mi destino, no sé qué, pues que mañana llueva, que ahí en Málaga no, pero aquí pues al día tenemos igual 4 climas diferentes. O pongo la radio, perdón, las emisoras de radio y le voy dando vueltas y cuando se para en la radio, pues a ver qué es lo que esa radio me quiere decir. O le doy a esto de las canciones, ¿no? Miquel, te tengo que hacer una confesión y la voy a hacer pública. A ver, sí. Mira, el día que yo te conocí, que fue en un foro ACLE en Nerja. Sí, bueno, tú no sabías quién era yo no sabía quién eras tú. Me llevó Miguel Ángel y estábamos allí sentados y bueno, apareciste tú, en fin. Y hiciste tus mensajes, que das a las personas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, cuando empecé a entrar en ese día, ¿no? En el seminario, en la conferencia, en el mundo de la mediunidad y a verte como medium, pues en esos momentos en mi vida yo había visto un piso que, bueno, estaba de oferta y me estaba planteando comprar el piso, meterme en la hipoteca, etcétera, etcétera. Estaba planteándome todo esto. Y tú comentaste que el espíritu o las personas, nuestros ancestros, pueden estar con nosotros, pero bueno, que hay que pedirle a aquella persona que estaba ducha, claro, era hábil en alguna cosa. Entonces me acordé de mi abuela. Mi abuela Lola, que yo me llamo Lola por ella, pues era una mujer que en los negocios, el dinero, etcétera, en fin, no se le daba mal. Y entonces, en mitad de la conferencia, dije, bueno, si mi abuela Lola, le pedí a ella, digo, si mi abuela Lola, si tengo que dejar todo este asunto en manos de ella y ella va a estar velando por mí en todo este asunto, pues que Miquel, en un momento determinado, diga margaritas blancas. ¿Ah, sí? Sí. Es que nunca te lo he contado. No. Yo es la primera vez que lo escucho, ¿eh? Ni Miguel Ángel y mira que hemos hablado muchísimas veces. Es verdad. ¿Y qué pasó? Tengo intriga. Y entonces, pero es que creo que hoy venía al caso, ¿no? Porque estamos hablando justamente de esto, de cómo se pueden comunicar nuestros... Claro, y es pedirle una señal, como tú decías, oye, pues pídele una señal. Y entonces a mí en esa conferencia se me ocurrió pedirle una señal a mi abuela y además que fuera algo extraño, ¿no? Porque... Tú estabas sentada en el público, ¿no? Yo estaba sentada en el estrado. Esto estaba allí en el estrado, efectivamente, y habían puesto una maceta, un centro floral con margarita blanca. Y entonces dije, bueno, pues si mi abuela Lola le pedía a mi mamá Lola, pues yo le decía mamá Lola, está detrás de todo el asunto del piso, de la hipoteca, etcétera, etcétera, y esto lo tengo que dejar en sus manos para que ella haga y deshaga lo que tenga que ser, y yo no me voy a poner. Miquel tiene que decir margarita blanca, porque lo vi allí y ya está. Bueno, pues seguiste dando mensajes, bajaste del estrado, empezaste a dar mensajes. A mí la verdad es que esto que yo había pensado se me llegó a olvidar porque era tan interesante las cosas que le dices a la gente, la reacción de las personas. Es verdad, vas viviendo con la persona la historia, ¿no? Cada persona tiene una historia. Y hubo una mujer
que le empezaste a decir que, bueno, que había fallecido su padre y que ella estaba en un momento ahora mismo estaba muy decepcionada y muy desilusionada, y le dijiste, y me dice que empieces a trabajar con las manos, ¿no? Que haga algo con las manos, que te dediques, no sé, a la jardinería, por ejemplo, que cultives margarita blanca. Anda. Lo dijiste, Miquel. Eso es un doble mensaje. Por un lado, la mujer recibió el mensaje de su padre y tú, de rebote, la señal de la abuela. De la abuela, efectivamente. En ese momento dije, no me lo puedo creer. Dios mío. Dios mío, voy a dejar esto en manos de mi abuela. Efectivamente, lo dejé todo en manos de mi abuela. Entonces lo compraste, ¿no? No, no. Ah. No, fíjate lo que pasó, Miquel. Me habían pedido un precio. Sí. Y yo, con respecto a ese precio, bueno, pues hice mis indagaciones, había ido al banco, tenía concedida la hipoteca, y a la semana siguiente, después de yo verte a ti y recibir el mensaje que mi abuelo iba a estar allí con lo de las margaritas blancas, me llama el abogado de la inmobiliaria y me dice, mira, Lola, me da mucha vergüenza porque has visto el piso, estamos en trato, te hemos pedido un precio, pero es que ahora el dueño quiere 20.000 euros más. Anda. Digo, ¿perdona? ¿Te vio cara de marquesa o algo? Dice, mira, estoy avergonzadísimo, porque es que habíamos quedado en un precio, pero es que ahora dice que quiere 20.000 euros más. Y entonces me acordé de las margaritas blancas y dije, esto no va bien, ¿eh? Ya. Esto no va bien. Y le dije, mira, no hay trato. O sea, claro. ¿Cómo me puedes decir? Claro, es una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo. Yo creo que el mismo abogado de la inmobiliaria me decía, es que esto no me pasa nunca. Que una persona haga un trato con un precio y al cabo de una semana me diga, no, quiero más. Claro, eso es porque el piso no era para ti. Eso también nos pasa. Ahí está. Que malinterpretamos las señales. Que tú pensaste, margarita blanca. Ah, pues sí, como yo he pensado también. Pues me compro el piso y voy adelante. Pero tu abuela hizo algo para que porque no estaba en tu camino. No estaba en mi camino. Y lo que yo le pedí a mi abuela era que dejar que si ella iba a estar detrás de todo esto, yo iba a dejar el asunto en sus manos. Claro. Y ahí hay una cosa que antes has dicho, ¿no? Si pueden intervenir y si pueden interferir. Eso. Ellos siempre pueden intervenir y guiarnos, acompañarnos, pero jamás se puede interferir. Una de las leyes del espíritu, del universo, es jamás interferir y permitir a la persona el libre albedrío. Y luego eso que decían, que hay gente que dice, ¿no? Que me quieren poseer, que se enganchan a mi hígado, que me quieren atacar, que quieren que yo sufra porque ahora estoy con este chico, porque ahora tengo aquel trabajo. El espíritu, tenemos que tener en cuenta que cuando muere hace un trabajo de amor incondicional para llegar al estado de luz, para hacer la transición. Que los que se comunican son precisamente los que ya han hecho la transición, que la gente piensa que son los que no. Y que cuando lo han hecho ya un trabajo de amor incondicional y que es desde ese punto desde donde se comunican y nos guían, nos protegen y nos ayudan, siempre respetando el libre albedrío nuestro. Entonces es no imposible, sino lo siguiente, y además no al lugar. Ellos no tienen ningún tipo de deseo. Esto es un pensamiento y una forma de ver esa realidad humana y desde luego del ego, ¿no? Y el ego no está en el otro lado, se disuelve. Por eso también es difícil, ¿no? Cuanto más tiempo pasa en años terrestres y sobre todo cuando se nos difumina un poquito la imagen y el recuerdo, más le cuesta al espíritu manifestarse en aquella imagen y en aquella figura que tenía cuando vivía, porque ya no lo tienen, el ego no está, el ego se ha disuelto. Y entonces después hacerse visible es muy difícil, ¿no? Tuve un caso que aquí ya lo conté, de una persona que quería saber restos de su bisabuelo, me parece, o de su abuelo en la guerra civil, y claro, habían pasado como 60 años o más, y una de las cosas que el abuelo quería que él cambiara de vida, que dejara la relación, que él dejara las drogas, que bueno, el abuelo le daba un montón de mensajes para
¿no? Sacar lo mejor de esta experiencia terrenal. Y el chaval insistía mucho sobre eso. Y al final el abuelo le dijo, es que no me interesa esto. Y el abuelo casi tenía que hacer como un esfuerzo para recordar, porque ya no tiene ningún vínculo con ese cuerpo. Y tenía que hacer como un esfuerzo para recordar. Y resulta que al final estaban, creíamos que estaban en 3 provincias, pero los restos estaban diseminados en más provincias, ¿no? Entonces, bueno, al final rescataron parte, pero no todo. Pero eso es muy importante también. En el mundo de los espíritus ya no existe el yo como lo entendemos aquí, ¿no? Esa individualización que creemos que del alma es una experiencia terrenal solamente. En el otro lado no existe, ¿no? Y jamás nos van a hacer daño y jamás nos van... Si tú te quieres tirar por la ventana, van a intentar impedirlo de miles de maneras. Te van a mandar a alguien, te van a hacer que suene el teléfono, va a hacer muchas señales, pero nunca pueden realmente evitar, si tú persistes en esa idea, que tú realmente cometas suicidio o cometas algo que ellos piensen que puede ser un error, ¿no? Siempre tenemos ahí el libre albedrío, y eso es parte de esta experiencia humana, aunque a veces nos cuesta mucho como personas entenderlo, cómo puede ser que se permita eso. Es parte de esta experiencia, ¿no? Y cuando ya yo persisto y me empecino en una idea, al final el espíritu no puede evitar que yo la ejecute. Lo intentaré de muchas maneras, pero al final, ¿no? Y sobre todo tenemos que pensar que cuando algo me pasa, ¿no? Cuando yo tuve un accidente de tráfico, tuve muchas señales ese día para no coger el coche, para no coger esa carretera. Anteriormente, semanas y meses anteriores, había tenido pequeñas indicaciones y pequeños sustos con el coche que ya indicaban que algo más podía venir. Y al final, bueno, pues me di el castañazo y dices, por las buenas no, pues por las bravas vas a aprender, ¿no? Eso fue en el año 2006. Y bueno, ya aprendí, os juro que aprendí. Pero no tenemos por qué pasar por esas experiencias traumáticas y duras para aprender. El mundo de los espíritus, esa es una de las máximas que nos dice, ¿no? Que a través de experiencias positivas y de amorosas podemos crecer. No necesitamos darnos batacazos. Nos empeñamos en una idea y al final tiene que ocurrir como un maremoto que arrasa todo para que yo pueda volver a resurgir de la nada como el ave fénix y volver a reconstruir desde cero, pero no es necesario que eso suceda. Ajá, efectivamente. Esas son las reglas que hablábamos, las leyes, las reglas. Las reglas que, claro, porque tengo una amiga que fue a una vidente sí. De Madrid. Sí. Y esta fue por otros motivos, pero esta señora pues le dijo, mira, dile a tu hija, está tu padre aquí, y tu padre quiere que le digas a tu hija o a la nieta sí. que el susto que le dio es porque no conocía las reglas del otro lado, ni las leyes del otro lado, pero ahora que las conoce, eso no va a volver a suceder. Y este es el mensaje. Y entonces me lo contó y me dice, pero fíjate, Lola, es que, digo, ¿y qué tipo de mensaje es este? Y me dijo, mira, es que al mes de morirse mi padre fuimos a su casa, pues en fin, a quitar cosas de allí, a hacer la limpieza, sí. En fin, todas estas cosas que se hace. Y le dije a mi hija, mira, ve a tal habitación y coge una caja. Y mi hija pegó un grito, volvió corriendo y me dijo, mamá, he visto al abuelo en la habitación. Le dije, anda ya, mujer, que mamá, que sí, que entra a la habitación y el abuelo estaba allí. Entonces, sí, entonces digo, mira, nunca me has contado esto. Y dice, no, yo no te lo he contado, ni siquiera iba pensando en esto cuando fui a esta mujer, porque ella iba por otro motivo. Dice, pero esta vidente, bueno, pues me dice que el susto que le di a tu hija es porque no conocía las leyes del otro lado. Y me decía esta amiga, Lola, es que hay leyes en el otro lado. Y yo le dije, ¿y yo qué sé? Si la hay, yo soy doctora, claro. Exactamente. Sí. Pues yo qué sé. Esas amigas muy buenas, amigas muy buenas.
Sí, La sí hay verdad es que sí. leyes y hay cosas que pueden hacer y hay cosas que no pueden hacer, ¿eh? Y nunca pueden ni quieren hacernos daño Claro. ni que crear algo en detrimento nuestro. Pensad un poco en la película Ghost, ¿no? Como el fallecido, que no me acuerdo ahora del nombre del personaje, eh, No sé. pues tiene que aprender y tiene que Es rehacer verdad, y y tiene que tiene que... aprender a manejarse con la Sí, electricidad, ¿no? es Con la, súper real eso, es muy, muy, muy real de cómo sucede, ¿no? y los Y luego, claro, y mover objetos sí, o mover tocar el cosas. ordenador, las teclas. Pensad que todo es de amor, ¿no? Y que viene desde el punto de vista del amor y que nadie nos puede hacer daño. Y que la mente lo que cree, crea. La mente es muy sugestionable y muy poderosa. Pero te voy a O sea contar que, otra experiencia, Miquel. Mira, sí, mi hija ya es mayor, tiene 30 años, va a cumplir 31. Pero cuando tenía 20 y poco, bueno, pues había empezado una carrera, había dejado, había estudiado una cosa, estaba trabajando, en fin, sí, estaba ahí en un momento un poco de estas veces que, en fin, no sabes muy bien dónde vas a terminar, ¿no? Si en un sitio, sí, si en otro, ¿no? No te digo confusa, no te digo perdida, pero un poco en esa encrucijada que algunas veces nos encontramos en la vida y no sabemos muy mm, bien cuál es el camino. Y yo estaba preocupada con ella, ¿no? Aunque no se lo decía abiertamente, pero bueno, estaba ahí a su lado. Y me sí, acuerdo, había escogido, ella había hecho letras y había escogido una que ahora está trabajando en eso. Eh, en fin, que le pedían química, bioquímica y tenía mucha dificultad en eso. En fin. sí, Y me acuerdo un día que estaba aquí en casa, era un día de Reyes, y estaba aquí conmigo y estaba yo con ella haciendo los problemas para un examen que se tenía que preparar, etcétera, etcétera. Y ella me había comentado que ella sentía la presencia de mi abuelo, su bisabuelo, porque ella había tenido mm, mucho en contacto con él. Sí, 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 mamá, me acuerdo mucho del abuelo Miguel, parece que está conmigo, yo lo siento muy cerca mía, etcétera, etcétera. Y bueno, se nos hizo ya la hora de ir a comer, recoger las cosas, vamos a ir a casa de mi madre, lo típico, ¿no? Y sí, estaba yo en el salón y de repente, un 6 de enero, todas las puertas sí, cerradas porque hace frío, aquí no se abre, bueno, el 6 de enero hace frío, no hay corrientes, quiero decir. sí. Y de repente en la mesa del comedor, que yo estaba allí en el comedor, pues tengo un candelabro y la vela del candelabro saltó delante de mis ojos, Anda. literalmente, sí, sí, saltó hacia arriba y así, y cayó, hay una fuente de fruta, ¿no? Sí. Y cayó pues al lado de la fuente de fruta y apoyándose la fuente de fruta, con lo cual ni siquiera la vela, ni siquiera se cayó normalmente, Wow. ¿no? Eso es que alguien, y probablemente el abuelo Miguel, Hmm. la cogió, la sacó del candelabro y la depositó sobre la mesa. Sobre la mesa apoyada, o sea que quedó en pie la vela, ¿no? Y yo me quedé allí mirando en una especie de asombro continuo. Sí. Y en esto que llega mi hija y me dice, mamá, ¿qué pasa? Digo, mira, yo es que ni toqué la vela porque me quedé allí de pie mirándola. Digo, ha saltado delante mía, ha dado un salto a la vela y ha ido a ponerse de pie, apoyada en la... Y, y me dice mi hija, anda, mamá, eso es el abuelo Miguel. Digo, pues muy bien, muy bien. Y nos fuimos, yo me quedé con ese asombro y nos fuimos cogimos el coche, en fin, y ya nos fuimos para casa de mi madre. Y yo, pero claro, eso está en la cabeza, ¿no? Lo tienes ahí como lo que Sí. acabas de ver, lo que acabas de ver, Claro, eso es una manifestación del espíritu como la copa de un pino. claro, y yo Sí. pensando, pero esto, ¿qué quiere decir esto, no? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Y de repente me vino a la cabeza lo que quería decir. Porque claro, ¿Qué? voy a velar por ella. Estaba velando por Ah, qué ella. bonito. Pues sí. Estaba, Ay, lo qué recibí, hermoso. Miquel, recibí el mensaje de lo de la vela, es que voy a velar por ella. No te preocupes,
momentico, me relajé. Muy interesante lo que cuenta Lola. Muy interesante, la verdad. Y además, como dice Miquel, muy bonito. Yo quería muy preguntarle, bonito, sí, muy bonito. La verdad es que además muy esclarecedor también, ¿no? Y yo quería también preguntarle a Miquel. Yo sé que muchos de los oyentes, pues seguro que o muchos de nosotros incluso hemos perdido familiares muy queridos, unos más recientes, otros menos recientes, pero bueno, a lo largo de la vida, conforme va cumpliendo unos años, pues quizás la ley de probabilidades pues le haya ocurrido en su vida eso. Claro, yo creo que seguramente muchos oyentes se preguntarán ¿por qué algunos se ponen en contacto y otros no? ¿Hay algún impedimento o alguna necesidad? Porque claro, hay personas pues que quieren ver a sus familiares con más intensidad, otros pues no, aunque le guarden ese cariño, pero claro, todos pueden decir ¿por qué él sí y yo no? O ella sí y yo no. Sí, de hecho tengo casos, ¿no? Que meditan, que les llaman, que proyectan la mente, que... ¿Por qué no todos? Pero no consiguen hablar con ese familiar. No tengo una respuesta exacta a eso. Lo que sí puedo decir que no se va a comunicar el que nosotros deseamos que se comunique, sino la persona normalmente, y sobre todo en un mensaje así trascendental, que más necesidad tiene de hablar desde el otro lado. Que puede ser alguien que ni siquiera conocí, pero que tiene la clave de darme la solución de algo incluso transgeneracional que me está afectando en este momento, en esta vida, ¿no? Pero a veces tiene que ver con que estamos tomando medicación o estamos viviendo muy en el mundo exterior, lleno de ruidos, y entonces no tenemos la capacidad de escucharles o no está en la mente en la quietud necesaria para poderlo percibir. Y otras veces simplemente es porque no se comunican y simplemente porque no, quizá, aunque nosotros sintamos que sí, quizá no tenemos esa necesidad o piensan los espíritus que no tenemos esa necesidad. La verdad o que haya alguien que lo tenga más que nosotros, la verdad que no tengo una respuesta clara porque sí me dicen a veces los familiares, ¿no? Estoy llamando a mi madre o a mi padre o a mi hijo y no se comunica, no he soñado con ellos ni una sola vez. Entonces yo creo que se mezclan dos cosas. Por un lado, que el espíritu no se manifiesta de forma contundente y por otro lado, que la persona no está receptiva o no sabe cómo interpretar esas señales. Porque estoy seguro que si profundizamos en este tema, hay muchas canciones, muchas luces, muchas corrientes de aire, muchas velas, muchas historias particulares de las dos personas. Que se han manifestado, ¿no? Pero quizá no haya esa comunicación clara que queremos tener. Tenemos que también pensar que no es como una conversación como la que estamos escuchando ahora en la Rueda del Misterio, que no es como ver una película tan nítido, no es, pero hay algo que a veces puede hacer que impidan, más que ellos comunicarse, nosotros percibirlo, ¿no? Puede ser desde una antena de radio, un repetidor de telefonía móvil, ¿no? Algo en nuestro planeta, en nuestra tierra, en nuestra casa, en nuestro entorno, que impida que esa comunicación llegue o que llegue de manera nítida. Sí es verdad que cuando yo tenga una necesidad real o grave o seria, se van a manifestar. No es habitual que ocurra, pero sí hay personas que no consiguen comunicarse con ese familiar o ese ser querido que están deseando tener noticias, ¿no? Y realmente no tengo una razón clara, pero no es porque se hayan quedado perdidos o porque no hayan hecho la transición. Sí tenemos que tener en cuenta que se han muerto muy exhaustos, muy cansados, muy debilitados físicamente, emocionalmente, psicológicamente. No van directamente a la luz, sino que primero van como a un lugar de reposo, como a un lugar de recarga. Y si están en ese lugar de recarga, pues no se pueden comunicar. Por eso recomiendo, y por otro motivo, también por el duelo, que si no han pasado al menos 6 meses, y a ser posible un año, que no vayan a una consulta de un medium, porque el espíritu tiene un trayecto también, tiene un camino también que hacer. Luego en el proceso del duelo, pues depende en cuál de las 4 fases estoy, pero si estoy en la negación, o estoy en el shock, o estoy en duelo abierto, pues va a ser muy difícil ni siquiera ya escuchar o aceptar lo que el medium me dice, ¿no?
Entonces es recomendable eso. Pero sí es verdad que a veces pasa, y no estoy seguro por qué pasa. Puede ser porque está en el lugar de descanso la persona, o puede ser porque aún no lo necesitamos del todo. Lo más probable es que haya algo electromagnético o algo de ondas alrededor nuestro, incluso alrededor de nuestro edificio o barrio, que evite eso, ¿no? Pero entonces yo les diría que investiguen que si realmente hay antenas y cosas de estas, o las hay en demasía, que busquen un lugar alto, de montaña, o un lugar donde esté el cielo abierto, que no haya, bastante pristino, que no haya edificios y civilización, para buscar esta comunicación. Pero bueno, habría que estudiar cada caso. Cada caso yo creo que tiene también razones diferentes. Bueno, la verdad es que cada caso evidentemente diferente. No sé, porque queríamos dejar los últimos minutos para comentar unos correos electrónicos que han llegado, dar los datos. No sé si Lola tiene alguna última pregunta que hacerle a Miquel o pasamos a los correos. Lola. No, yo creo que podíamos pasar a los correos. Sí. Creo que nos ha quedado un poquito claro, Sí. ¿no? Sí, de por se mí sí. comunica Sí. Sí, pues con nosotros. ante todo, comentar a los oyentes las vías de contacto. Es el poder del espíritu @laruedadelmisterio.es. Lola Aparicio, el siguiente correo, lolaaparicio @laruedadelmisterio.es, y el del programa contacto @laruedadelmisterio.es. Miquel, pasa los contactos y al final damos de nuevo los correos. Eso, Adelante. y que nos digan qué temas les interesaría que tratáramos aquí, qué es lo que queréis saber, de qué queréis que debatamos aquí, qué os interesa, ¿no? Vale, tenemos dos de Chus, porque uno se me pasó así un poco de largo, y Chus dice eso, que presente, pasado y futuro es todo el mismo tiempo. Lo podría explicar Miquel. Yo creo que eso un poquito al principio lo hemos tocado, ¿no? Que Lola lo ha dicho, ¿no? Que vivimos en un presente continuo. Y Chus también nos manda otro email que dice: hola, buenos días. ¿Habéis leído el libro Memorias de un suicida de Ivonne do Amaral Pereira? ¿Qué me podéis decir del mismo? Por otra parte, ¿es lo mismo espíritu que alma? Muchas gracias. Bueno, yo no he leído este libro, no lo sé, pero... Claro, yo del libro tampoco puedo orientar, pero yo creo que lo de la pregunta, y la verdad que yo creo que es muy interesante. Es lo mismo espíritu que alma. Es lo mismo espíritu que alma. La pregunta sí me parece interesantísima, y darle pues las gracias a los oyentes. Sí, yo cuando hablamos, por eso, cuando Marilyn, por ejemplo, Marilyn Rosner dice Spirit is telling me, lo traducen muchas veces como el espíritu me está diciendo, pero ella, cuando dice spirit, se refiere de manera incontable al mundo de los espíritus, o el espíritu en mayúsculas. Por eso yo diferencio el mundo de los espíritus. A veces cuando oigo que la gente dice, y yo también alguna vez lo digo, el mundo espiritual, no creo que es un término adecuado, porque el mundo espiritual puede ser muchas cosas, ¿no? Entonces, por un lado, el espíritu, cuando hablamos de espíritu, el espíritu que se comunica, estamos hablando de una persona que ha dejado este mundo y ya no está físicamente aquí en este mundo, pero sigue viviendo en el otro lado. Y luego tenemos el término de almas, aunque es similar, desde mi punto de vista por lo menos, no es lo mismo, porque las almas pueden ser más de un espíritu. Tenemos guías, tenemos protectores, tenemos las almas desencarnadas, tenemos las almas que están por nacer, las almas de nonatos. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista del espiritismo tradicional, el espíritu, digamos que es como esa llama interna del alma, es como el motor, digamos que del alma, ¿no? Y luego tenemos el espíritu en mayúscula, que habla del espíritu de Dios, de la conciencia suprema. Incluso muchas veces se utiliza como representando el mundo de los espíritus. Entonces yo haría dos diferencias: espíritu en mayúscula como divinidad o conciencia suprema divina, y luego espíritu de una persona fallecida. Y el alma, digamos que está contenida contenida, incluso promovida de alguna manera
por ese espíritu. Pero no todas las almas son espíritus, porque almas también tenemos que nunca han nacido, o almas de santos o de seres avatares y guías y de seres superiores, incluso el alma que hablábamos antes de animales, ¿no? De la conciencia del mundo animal, el alma de la naturaleza, de la tierra. Entonces ahí haría una diferencia que no sé si Lola quiere añadir algo, me parece que sí. Sí, ¿cómo lo sabes? Ay, porque te conozco. No soy medio ni vidente, no, porque antes has hecho una mención, ¿no? Sí, porque en la comunidad cristiana se diferencia el cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Jesucristo está en cuerpo, alma y espíritu. Siempre eso lo hemos tenido dentro de nuestras creencias cristianas católicas, vamos a decirlo así, que podemos ser creyentes o no, pero está lo del alma. La Trinidad se repite en muchas religiones y... Pero en muchas religiones se repiten también, exactamente. Sí. Entonces yo, interesándome por estos temas, pues creo que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo materializado, que es el que estamos aquí encarnados y en él estamos viviendo una experiencia humana. El alma sería ese punto de comunicación entre nuestra parte efímera, nuestro cuerpo físico, mental y emocional, y nuestra parte imperecedera, esa que vive continuamente, que es eterna, que, en fin... El alma, claro. El alma sería ese punto de comunicación, ese punto de comunicación entre nuestra parte efímera y nuestra parte imperecedera. Y además, esa parte de comunicación que existe entre lo terrenal y lo divino, vamos a decirlo así, nuestra parte divinal, lo podemos desarrollar y podemos estar en comunicación de una parte con la otra a través del alma, que sería ese vehículo que nos haría comunicarnos con uno, y podemos desarrollar esa comunicación entre el cuerpo, en nuestra vida cotidiana, esta experiencia humana y la esencia de lo que somos, lo podemos desarrollar haciéndonos preguntas trascendentes. Si eso lo ha estado desarrollando el hombre a través de la religión, de la filosofía, de la ciencia, y se hacen preguntas. La psicología, que es el estudio del alma. La psicología, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Cuando uno se hace todas estas preguntas, estás poniendo el cielo en la tierra o la tierra en el cielo. Estás comunicándote con tu parte más trascendente y la que va a sobrevivir, o la conciencia, como diría nuestro amigo Luis también. Y esa unión que comunica uno con otro sería el alma. Sí. Y luego Por estaría ejemplo, el espíritu. Sí. El espíritu, que sería pues la esencia pura de la divinidad que está en cada uno de nosotros. Entonces, en cada uno de nosotros está el espíritu, pero el espíritu también es uno. Claro, sí. Luego están las ánimas, que se les denomina esas almas errantes o esas almas perdidas, ¿no? Y la Real Academia de la Lengua Española, en referente al alma, dice: principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida, sustancia espiritual e inmortal de los seres humanos. Miquel, nos quedan solamente 3 minutos para... sé que había más correos, pero nos quedan solamente 3 minutos para poder responderlo. ¿Por qué no nos vamos al siguiente, por favor? Vale. Dice Fini, ¿no?, que vive en Gijón y bueno, siempre escucha La Rueda del Misterio, y nos envía 2 vídeos de una gaviota que estuvo durante 2 o 3 meses pasando por delante de su ventana, ¿no? Entonces luego dejó de venir. Entonces lo que pregunta es porque ha escuchado que estas gaviotas podían ser ángeles y le gustaría saber nuestra opinión al respecto. Fini, de Gijón. Hombre, no lo sé, yo no diría que es un ángel en sí encarnado en una gaviota, pero sí diría, porque ella manda un vídeo y se ve cómo va pasando de izquierda a derecha por delante de su ventana y suspendido así la gaviota en el aire, y yo le diría que es más bien como un protector, ¿no?, que le mandan desde el cielo. No sé si se lo manda un ángel o si se lo manda a un ser querido, no lo sé, pero sí que es un protector. Incluso a veces a veces las gaviotas vienen a indicarnos como una nueva noticia, una buena nueva, ¿no? No sé si Lola quiere decir algo.
No, estaba pensando en lo sí. que es, hablando como de los espíritus, ¿no? De lo que es el espíritu animal. Y dentro del espíritu. Y me estaba acordando de lo que son los tótem, ¿no? Tu animal totémico, que es esa energía animal que comparten los de una misma especie, ¿no? Pues los elefantes comparten una energía, los gatos otra, los felinos, esto lo saben muy bien los indios, ¿no? Los indios de América, que tienen su animal totémico, y que porque comparten una energía determinada. Y ahí las gaviotas pues son también animales totémicos que comparten un mismo espíritu. Y la gaviota es como símbolo de libertad. Claro. Está Juan Salvador de Gaviota. Ay, qué libro más bueno. Más bueno, ¿no? Sí. Es como está el mar y la gaviota. Es que eso para mí, yo creo, para el arquetipo, el inconsciente colectivo, te da una indicativo también de una señal de un viaje que va a realizar o de un nuevo ciclo en el que entra, donde se va a sentir eso libre, renovada, rejuvenecida y sobre todo un protector. Yo no diría que es un ángel, pero sí un enviado, como que sepa que está protegida y que le viene un nuevo ciclo de libertad y de buena nueva, como un nuevo amanecer, ¿no? Se nos ha ido el tiempo, de verdad que son interesantísimas. Ay, lo siento. Las opiniones, los correos, te volveremos dentro de muy poquito. Hoy hemos hablado para los amigos de señales de nuestros seres queridos fallecidos que envían para comunicarse con nosotros, con Miquel Izarralde y Lola Aparici, que le habla Miguel Ángel Pertierra. Y bueno, de nuevo les recuerdo los correos: elpoderdelespíritu @laruedadelmisterio.es. De nuevo digo, el poder del espíritu, todo junto, @laruedadelmisterio.es. El de Lola Aparicio es Lola Aparicio con una sola A, @laruedadelmisterio.es. Y para el programa, para todo lo que deseen, que como dice, bien ha dicho Miquel, para vuestros comentarios, para hacer preguntas, para lo que queráis, contacto @laruedadelmisterio.es. Miquel, Lola, como siempre, muchísimas gracias. Todo un placer de teneros aquí en a vosotros. Y bueno, hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Se me hace muy corto, tenemos que venir más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta vosotros. Un placer. Adiós. Hasta luego. Escucha La Rueda del Misterio todos los miércoles a las 11 de la noche en misteriofm.com. ¿Estás pensando en publicar tu libro? Con Ediciones Ende puedes hacerlo por menos de lo que imaginas. Con vender tan solo 20 libros, recuperarás la inversión de imprimir 50. El resto será beneficio para ti. Solicítanos un presupuesto sin compromiso en www.editar.com.es. Tú escribes el libro y nosotros nos encargamos de la maquetación profesional del texto, diseño exclusivo de la cubierta, ISBN, depósito legal, código de barras y además te enviamos sin coste adicional los ejemplares impresos a tu domicilio. Todo ello a precios increíbles. Por ejemplo, 50 libros de 100 páginas por tan solo 220 euros. Recuerda, Ediciones Ende en www.editar.com.es. Bienvenida. Bienvenido. Esto es Edenex, la radio del misterio en Internet. Escucha los mejores programas del mundo del misterio 24 horas al día, 365 días al año, sintonizando desde nuestra web www.edenex.es, desde radiointernet.es o radiosintoniza.net. Descubre los enigmas del hombre y del universo. Adéntrate en lo desconocido. Sorpréndete con Radio Edenex. Recuerda, sintonízanos desde www.edenex.es. Edenex, un universo por descubrir. Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.